Nos encontramos en el tutorial número 5 de este curso al vuelo del Laravel 7. En este caso nos vamos a dedicar a los controladores. Sean todos bienvenidos a este tutorial. Los controladores en Laravel 7 los vamos a encontrar dentro de la carpeta app, dentro de un folder llamado http, y allí dentro tenemos controllers. Estos dos controladores son los que tenemos en este momento. Este es uno que viene por defecto en Laravel y este controlador es el que se encarga de cargar algunas librerías particulares de Laravel, como veremos posteriormente, con lo que tiene que ver con validaciones, con lo que tiene que ver con autorizaciones, pero eso lo veremos más adelante cuando estemos construyendo nuestro aplicativo. Todos los controladores, como podemos ver aquí, este controlador extiende de base controller, mientras que los controladores que nosotros creemos, nuestros controladores personales, van a extender de controller, como pueden ver acá, que es precisamente de este que están viendo en este momento. Así pues, para crear controladores en Laravel, la mejor manera de hacerlo es utilizando Artisan, que es la consola de comandos de Laravel. Pero antes de crear un controlador, me gustaría simplemente decir que un controlador es como esa puerta de entrada, lo que nos va a recibir las peticiones realmente requests o los requests que van a hacer los usuarios, lo que va a hacer directamente el controlador y lo que debería ser un controlador en un sistema o en un programa modelo vista controlador no es otra cosa sino que atender esa petición, posteriormente direccionar hacia el modelo quien procesaría esa petición y posteriormente, una vez el modelo le devuelva esa información, pasarlo a la vista para que el usuario pueda entonces ver la información de acuerdo a su petición. Esto sería lo que hace un controlador de manera particular, así que de esa misma manera o de esa forma vamos a utilizarlo en todo este curso del Laravel 7. Como les decía anteriormente, crear un controlador es tan sencillo como abrir la consola de Artisan o el terminal aquí en Visual Studio Code. Yo lo abro con Control ñ si usted está en Windows, y desde aquí podemos decirle simplemente php Artisan y el comando make. Con el comando make vamos a crear varios archivos dentro del Laravel. Uno de ellos es precisamente los controladores. Podemos decirle controller, y si le decimos slash o -h, nos va a sacar alguna información importante acerca de crear un controlador. Lo primero que nos dice es que podemos crear algunas opciones y posteriormente nos dice que debemos poner cuál es el nombre de ese controlador. Algunas de las opciones que nosotros tenemos es que nosotros podemos crear no solamente el controlador, sino que inmediatamente creamos el controlador, le podemos decir que para ese controlador nos genere inmediatamente un modelo. Esto es una buena práctica debido entonces a que Laravel se encargará de crear los modelos automáticamente para nuestros controladores. Otra cosa que nosotros podemos hacer es decirle que nos cree un controlador tipo resources, como podemos ver aquí con /r, y eso lo que hace es que nos va a crear los métodos que se requieren para un CRUD. En este caso, el index, el create, el store, el shop, el edit, el update y el destroy. ¿Qué es lo que se requiere para hacer un CRUD? Que es simplemente ver, crear, actualizar, eliminar y bueno, todos esos métodos que uno usualmente requiere cuando está trabajando en un aplicativo web. Así que para crear este controlador al que vamos a llamar simplemente, llamémoslo por ejemplo post, entonces podemos decirle php artisan make controller y posteriormente le paso el nombre que sería post controller. Ahora quisiera indicar que esto es importante. Los controladores deben crearse usando el método camel case. Aquí estamos con post controller, donde siempre la división de las palabras se hace empezando
por una letra mayúscula. Aquí como el controlador se va a llamar POS, entonces se llama realmente POS Controller. Una vez más, si yo le digo R, me va a hacer exactamente eso que estamos viendo en pantalla. Lo vamos a hacer en este momento y vamos a mirar entonces que él me ha creado el método POS Controller y me ha creado, perdón, la clase POS Controller, que en realidad es un controlador es una clase, y ya me ha creado los métodos que uno requiere por lo general cuando va a hacer un CRUD, en este caso para listar, por ejemplo, los posts, para crear posts, para almacenarlos, para mostrarlos, editarlos, actualizarlos y eliminarlos. Así que lo vamos a dejar de esta manera. Yo suelo trabajar en español, así que lo único que uno hace aquí es cambiar este método create por crear, store, show. Bueno, esto es lo que podemos hacer con la consola Artisan a la hora de crear un controlador. Una cosa importante también que debemos de saber es que nosotros podemos organizar los controladores dentro del for del controller de la manera que nosotros creamos conveniente. Por ejemplo, nosotros podríamos poner aquí una carpeta que se llame un nuevo folder que se llame admin y dentro de ese folder admin podríamos crear aquellos controladores que pertenecen, por ejemplo, a un área de administración específicamente o a un área, por ejemplo, de panel o de panel de control, que sería donde solo pueden entrar, por ejemplo, los superadministradores, como lo veremos posteriormente a la hora de que estemos construyendo nuestro blog. Lo que estoy haciendo en este momento es simplemente dándoles un acercamiento a algunas cosas particulares del Laravel, pero todo esto lo veremos más a profundidad en el momento que estemos creando ya nuestro proyecto, nuestro blog en Laravel 7.0. Así pues, un controlador, una vez más para resumir ya este video, es simplemente una clase que va a recibir esas peticiones que hace el usuario desde nuestra página web. Lo que va a hacer es redireccionar o lo que va a hacer es enviar esa petición para que un modelo lo atienda y posteriormente devolverle una vista a ese usuario con la información pertinente si es que eso es lo que se requiere. Una cosa también que debemos tener en este momento en cuenta a la hora de trabajar con controladores es que desde las rutas, precisamente como lo veíamos en el video tutorial pasado, yo puedo invocar inmediatamente una ruta, decirle que esta ruta está asociada directamente a un controlador. Creo que esa es la mejor manera realmente de organizar nuestro código. Recordarles que desde las rutas yo puedo tener funciones, un closure, y desde allí puedo hacer cualquier cosa, incluso llamar a clases, invocar modelos, hacer consultas, pero pues se supone que esa no es una forma ordenada de trabajar. Así que lo que vamos a hacer durante todo el curso, que vamos a utilizar Laravel 7, será una ruta, irá directamente a un controlador, el controlador recibirá solamente esa petición, invocará una validación como lo veremos posteriormente con los form requests. Esto enviará a un modelo si es necesario y posteriormente se retornará una vista con la información necesaria o con la información que se debe de enviar entonces al usuario, obviamente teniendo en cuenta que vamos a hacer notificaciones y todo lo que uno requeriría en un programa como un blog. Bueno, esto es todo lo que tendría que decirle acerca de los controladores. Es simplemente la puerta de entrada a nuestro programa, aquel que se va a encargar de hacer las requests y devolver la información pertinente al usuario de acuerdo a la petición que haya recibido. Nos vemos entonces en el próximo tutorial. Hasta pronto.